A ver, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar qué pasa realmente cuando pesamos algo? Parece lo más simple del mundo, ¿cierto? Se pone un objeto en una balanza y ya está. Pero detrás de ese numerito hay toda una historia científica, un acuerdo mundial increíble que hace que todo funcione. Y todo arranca con una pregunta muy básica. Cuando la balanza nos muestra un número, ¿podemos decir que esa es la verdad absoluta? ¿Que es, digamos, la cantidad exacta de materia que tiene el objeto? Pues, aunque suene raro, la respuesta es no. Lo que vemos es una aproximación, una versión de la historia que está siendo alterada por una fuerza invisible que nos rodea constantemente. Ok, entremos de lleno en este tema. Lo primero es entender la diferencia entre lo que creemos que estamos midiendo y lo que de verdad está pasando en la balanza. Es como una especie de ilusión, pero en el mundo de la metrología. Y aquí es donde empieza todo el asunto. Por un lado está la masa real, que es, para ponerlo fácil, la cantidad de cosas de las que está hecho un objeto. Pero por otro lado tenemos el peso aparente, que es lo que leemos en la pantalla de la balanza. Y resulta que estos dos valores casi nunca son iguales. Hay algo más en juego, algo que está literalmente en el aire. Y con eso llegamos al villano de esta historia, el aire. ¿Sí? Así como suena. Esa masa de gas que nos rodea, que respiramos y que ni notamos, es la causa de que nuestras mediciones no sean exactas. Para que quede súper claro, imagínense que están en una piscina. Se siente que se pesa menos, ¿verdad? Es porque el agua nos empuja hacia arriba. Bueno, pues el aire hace exactamente lo mismo, solo que de una forma muchísimo más sutil, casi imperceptible. Ejerce una fuerza de flotación sobre todo, haciendo que los objetos parezcan un poquito más ligeros de lo que son en realidad. Claro, y esto nos crea un problema, pero un problema gigante. Porque la densidad del aire no es la misma en todos lados. Cambia con la altura, con la temperatura, con la humedad. 1 kilo pesado en Bogotá, a más de 2.600 metros de altura, no va a marcar lo mismo que 1 kilo pesado en Cartagena al nivel del mar. Entonces, ¿cómo hacemos para que el comercio mundial funcione? ¿Cómo se asegura la ciencia de que sus resultados se puedan repetir en cualquier parte? Y aquí es donde entra una de las ideas más brillantes y colaborativas de la ciencia. La comunidad internacional se puso de acuerdo y creó un estándar, una especie de pacto para eliminar el problema del aire de la ecuación, y a esa solución la llamaron masa convencional. Ojo, aquí viene lo más interesante. La masa convencional no es algo que se mide directamente, sino que se calcula. Es el resultado de actuar como si estuviéramos pesando las cosas en un laboratorio perfecto, uno imaginario, donde las condiciones del aire y de los materiales son siempre las mismas para todo el mundo. Es básicamente nivelar el campo de juego para todos. Primera regla de este Club Mundial de la Medición, la temperatura. Todos los cálculos se hacen asumiendo que estamos a 20 grados Celsius. No importa si en el laboratorio real hace un calor tremendo o un frío que pela, para el cálculo siempre son 20 grados. Segunda regla, y esta es clave porque ataca el problema de raíz, la densidad del aire. Se acordó usar un valor de referencia fijo de 1,2 kilogramos por metro cúbico. Da igual si se está en la cima de una montaña o a la orilla del mar. Para el cálculo, el aire siempre tiene esa misma densidad. Y la tercera regla, que digamos que cierra el círculo, es estandarizar la pesa que se usa para calibrar. Se asume que esa pesa de referencia tiene una densidad de exactamente 8.000 kilogramos por metro cúbico. Y ya está. Con estas 3 reglas del juego, 1 kilogramo es exactamente 1 kilogramo aquí y en cualquier rincón del planeta. Ok, la idea es genial sin duda. Pero, ¿cómo llevamos este concepto a la práctica, al mundo real? Bueno, pues todo esto está escrito piedra sobre piedra en normas técnicas súper rigurosas que lo definen absolutamente todo. Para eso existen documentos como este. En el caso de Colombia, es la Norma Técnica Colombiana 1848, que por supuesto se basa en estándares internacionales. Piensen en esto como el manual de instrucciones, la Biblia que siguen los laboratorios y los fabricantes para que todo sea preciso y confiable. Y cuando digo que lo define todo, es todo. La norma no se queda solo en el cálculo, te dice la forma exacta que debe tener la pesa, de qué material tiene que estar hecha, cuál es el máximo error que puede tener, hasta qué tan magnética puede ser. No se deja absolutamente nada al azar.
Miren, esta tabla lo deja clarísimo. Nos muestra las clases de exactitud. Por ejemplo, para una pesa de 1 kilo, si es de clase E1, que son las que se usan en investigación de punta, el error máximo permitido es de apenas medio miligramo. Nada. En cambio, una de clase M1, más común para el comercio, puede tener un error de hasta 50 miligramos. Cada una tiene su propósito. Bien, ya vimos la parte técnica, pero alejémonos un poco de los números y veamos por qué este sistema, este acuerdo casi invisible, tiene un impacto tan grande en nuestras vidas. Esta frase, sacada de la propia norma, lo resume perfecto. La palabra clave aquí es trazabilidad. ¿Qué significa? Significa que podemos seguir el rastro, que la balanza de la tienda de la esquina está conectada a través de una cadena de calibraciones con el patrón nacional de masa, y ese, a su vez, con el estándar internacional. Todo está conectado por un hilo invisible de precisión. Y entonces, ¿por qué importa tanto? Primero, por el comercio justo. Gracias a esto, 1 kilo de café que se pesa en Colombia es el mismo kilo que se vende en Japón. Segundo, por la ciencia. Los investigadores pueden confiar en los resultados de otros laboratorios porque todos miden igual. Y tercero, por la industria. Las piezas de un carro fabricadas en diferentes países encajan a la perfección. Este estándar silencioso es, básicamente, uno de los pilares de nuestro mundo moderno. Y todo esto nos deja pensando, ¿no? La masa es solo un ejemplo. Nuestro mundo funciona sobre una red de acuerdos invisibles como este, desde cómo medimos el tiempo hasta los protocolos que hacen posible que esta misma información llegue a una pantalla. ¿En cuántas otras cosas de nuestra vida diaria dependemos de estas reglas silenciosas pero absolutamente geniales?